Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, ¿cómo están? Es un privilegio cada vez que el Señor me da la oportunidad de... ¿Esto está bien ahí? Sí. Cada vez que me da una oportunidad de venir a este lugar. Pastor Marcos es un gran amigo mío. Juan Marcos es mucho más todavía. Ya se fue, así que puedo hablar de él un poco. El Señor nos ha involucrado en un montón de aventuras en la vida cristiana con John y hemos ministrado muchísimo juntos y es un privilegio poder venir y compartir la palabra con ustedes. Los voy a invitar esta mañana a que abramos nuestras Biblias al Salmo número 42. Y vamos a ir al Señor en oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Padre, muchas gracias porque podemos cantar canciones como las que entonábamos recién, en las cuales nosotros declaramos tu grandeza, Señor, porque de eso se trata el tiempo de la música. Nosotros declaramos que tú eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que está en control de absolutamente todo. Ese eres tú, Señor, el Dios que nosotros adoramos. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de, siendo viles e indignos y salvados por tu gracia, venir delante de tu presencia a proclamar qué grande que eres y también abrir tu palabra, que es la revelación que nos diste de ti mismo para poder conocerte un poco más, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones, que nos muestres un poquito más de quién eres tú, Señor, y lo que tú quieres para nuestras vidas en esta mañana. Pedimos estas cosas en el nombre precioso, santo y perfecto de Jesús, que vino a rescatarnos por medio de su sangre. Amén. Bien, Salmo 42. Salmo 42 es el comienzo de, si tenés una Biblia más o menos, no necesariamente tan sofisticada, te va a decir que comienza el segundo libro de los Salmos. Es lo que da inicio al libro número 2, que va desde acá hasta el Salmo 72. Y este Salmo es bastante particular porque está escrito por los hijos de Coré. Si recuerdan, Coré fue un levita, personaje bastante interesante en la palabra de Dios, se levantó con un grupo de 250 hombres contra Moisés, contra el número 16, hizo una conspiración. Si bien él era parte de los levitas y estaba ministrando en el templo, no le fue suficiente para él ministrar en el templo, sino que quería más, quería sacar a Moisés, quería tomar el control. Entonces él desafió a Moisés. Moisés, guiado por el Señor, les dijo que Dios iba a manifestar quién estaba a cargo de todo, ¿no? Dios hizo una manifestación de poder pública que fue impresionante. Y Coré y sus seguidores, junto con su familia, literalmente fueron tragados por la tierra. La tierra se abrió, los tragó. Es una historia tristísima si la lees, que te muestra hasta dónde puede llegar el orgullo del hombre. Personas que se levantaron contra el líder de Dios, y nos dice que cuando salían a las tiendas aún sus hijitos estaban ahí. Y el Señor hizo una manifestación de poder demostrando quién era el que él había elegido, ¿no? Una historia muy triste. Pero en el capítulo 26 de Números, dice, comenzando en versículo 9, dice: los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram, estos son el Datán y el Abiram que fueron escogidos por la congregación y que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra el Señor. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos junto con Coré cuando aquel grupo murió, cuando el fuego devoró a 250 hombres y sirvieron de escarmiento, dice la palabra de Dios. Pero versículo 11 dice: pero los hijos de Coré no murieron. Por alguna razón hubo parte de la familia de Coré, estos hijos de Coré, que no se unieron a su rebelión, sino que permanecieron fieles al Señor. Y muchos años después, durante el reinado de Josafat,
rey de Judá, nos dice en 2 de Crónicas 20:19, que y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Los hijos de Coré siguieron en el servicio, siguieron prestando servicio en la adoración a Dios. Y esto realmente es una manifestación impresionante de la gracia de Dios, que aún en medio de la rebelión y del orgullo y del pecado que el Señor castigó con la muerte, Dios guardó un remanente por su gracia, que permanecieron adorando al Señor y sirviendo al Señor. Y dentro del libro de los Salmos nosotros tenemos 11 salmos que son escritos por los hijos de Coré. Y este es uno de ellos, es el primero, Salmo 42. Y el hebreo te da cierta ambigüedad si es que están escritos por ellos o están escritos por uno de ellos o está escrito para que lo canten ellos, pero acá tenemos 11 salmos que son de los hijos de Coré. Posiblemente conozcas este salmo de memoria, o por lo menos lo que dicen los primeros versículos. Es más, nosotros tenemos un corito, no sé si lo canta Cantalar, pero lo cantamos en Torcuato, un corito que dice: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Y termina diciendo: solo tú eres mi deseo y mi Dios, te amo a ti. Tal vez le damos ese sentido a este salmo, pensando que se trata de una canción de alegría, describiendo a una persona que está adorando a Dios fervientemente. Pero si prestás atención a este salmo, si prestás atención a lo que dice todo el salmo, te vas a dar cuenta que la realidad es otra. Ves una persona en este salmo que está atravesando una depresión que es súper profunda. Está sumido en una profunda depresión espiritual, clamando a Dios por la urgencia de querer estar en su presencia y no poder estar. A medida que avanzamos con la lectura, podemos ver la desesperación de una persona cuyas expectativas en la vida no se cumplieron como él quería, las cosas no salieron como pensó, y encima tiene personas a su lado burlándose de su situación y taladrándole la cabeza y diciendo constantemente: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Es tan evidente la desesperación que nosotros vemos acá que inspiró, este salmo inspiró al famosísimo predicador Martin Lloyd-Jones a escribir un libro completo basado en este salmo que se llama Depresión Espiritual, sus causas y sus curas. Ahora, ¿cuál podría ser el motivo de un salmo así? Se supone que los salmos tienen que ser coros de alabanza, que tienen que ser alegres. ¿Por qué tenemos algo así dentro de la palabra de Dios? Bueno, justamente porque los salmos son eso. Si vos lees los salmos, son 150 salmos y abarcan absolutamente todos los estadios del alma humana, ¿no? Alegría, depresión, llanto, tristeza, desesperanza, o en este caso, depresión. Y en especial, los hijos de Coré. Los salmos de los hijos de Coré nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas. Es más, nosotros decimos: este es un salmo. Esto no es un salmo, es un masquil. Un masquil es un poquito más profundo que un salmo. Viene de la palabra hebrea que es segel y significa intelecto, significa inteligencia o significa usar el ingenio, básicamente. Y la idea es que es una contemplación, es un estudio, es una línea de pensamiento que involucra la razón, el intelecto, para dejar una enseñanza sobre algo que sucedió en el pasado, y es lo que están tratando de hacer los hijos de Coré, siempre con el propósito de que una persona, luego de meditar en este salmo, sea exitoso. No exitoso como el mundo piensa que eso es exitoso, sino exitoso en andar de una manera que glorifica a Dios. No sabemos quién es el autor, sabemos que son los hijos de Coré, no sabemos específicamente cuál de ellos, no sabemos cuál es la ocasión, pero hay una teoría muy interesante de eruditos judíos que me llamó mucho la atención, que piensan que este salmo fue escrito por uno de los levitas, hijo de Coré, que se escapó con David cuando se levantó toda la conspiración de Absalón. Entonces David salió con varios, sabemos que salió con varios levitas, con varios sacerdotes, y uno de ellos, escapándose lejos en los montes al norte de Israel, lejos de Jerusalén, alejado completamente de la vida de servicio al Señor que estaban acostumbrados en el tabernáculo, mira hacia atrás, anhela a Dios y proclama las palabras de este pasaje. Tiene muchísimo sentido si lo pensamos de esta manera. Y vamos a leer el Salmo 42. Dice así: para el director del coro, masquil de los hijos de Coré:
Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y los guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Como vamos a ver, el autor manifiesta acá un estado de profunda depresión. Lo primero que observamos acá es el clamor sincero de un alma sedienta. Versículos 1 al 3, vamos a leer otra vez, dice: para el director del coro, Masquil de los hijos de Coré, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Otra vez vemos que esto está dirigido al director del coro, vemos que es un masquil, ya vimos qué significa, pero comienza diciendo: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Nos da una imagen muy nítida, muy fácil de imaginar. Tenemos un siervo desesperado, con sed. Tal vez viste parte de este versículo en algún póster o alguna imagen con un ciervito de fondo y en un arroyito y así, algún dibujo así. Y está buscando agua, busca anhelante. No sé si viste documentales. Yo tengo 2 hijos que son enfermos de los animales, entonces vi cientos de documentales y es muy interesante eso, escuchar el ruido que hacen los ciervos cuando están clamando y buscando cerca de las aguas, ¿no? Es un ruido muy particular que manifiesta que anhelan encontrar agua cerca. Tal vez lo están cazando, tal vez está cansado, tal vez está en una zona poco fértil que puede pasar y el agua es difícil de encontrar, por eso anhela. La palabra esta en hebreo es la palabra ta'arok, significa anhelar, añorar, desear profundamente algo, desear con todo tu ser. Y se encuentra solamente 3 veces en toda la palabra de Dios. Se encuentra acá 2 veces, es la misma palabra en el Salmo, y se encuentra en Joel 1, 19 al 20, cuando dice: a ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de las aguas y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Es una escena que nos pega muy de cerca, ¿no? Hace muy poquito tiempo atrás, en Corrientes vimos unos incendios terribles, ¿verdad? Y cómo esos incendios afectaron a los animales del lugar. Vimos, no sé si vieron ustedes, un montón de videos de animales corriendo, animales que en su hábitat normal escaparían ante la presencia del hombre. Sin embargo, al ver personas con botellas de agua, por ejemplo, se acercaban para tomar como animales domésticos, por causa de la profunda sed que tenían, ese tipo de desesperaciones de la cual está hablando acá el salmista. Pero el autor nos da una frase que es solamente para ilustrar la experiencia personal que tiene. De la misma manera que un ciervo anhela desesperadamente las aguas, y hasta que no consiga ese agua no va a saciar su sed, dice: así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Suspira es la misma palabra para anhelar. Así anhela el alma mía, oh Dios. Así te anhela a vos, está diciendo el salmista. El salmista de lo más profundo está bramando, anhelando, suspirando como un animal desesperado, pero por Dios. Y lo hace en su alma, en lo más profundo de su ser, en su mente, sus emociones, su voluntad, todo su ser clama y añora al Señor. Este hijo de Coré está diciendo eso: mi anhelo,
Mi deseo es para vos, Señor. Sos todo lo que añoro. Sos todo lo que quiero en este momento. Es todo lo que desea mi alma. Algunos teólogos llaman a esto, esta experiencia, la noche oscura del alma, ¿no? Basados en un místico católico que se llamaba Juan de la Cruz. Es un momento de oscura desesperación y depresión causado por la idea de sentirse lejos de Dios, de sentirse ajeno a la presencia de Dios. Es una situación muy difícil para el autor. Y creo que es una situación que, si somos sinceros, en algún u otro momento de nuestra vida nosotros hemos atravesado. Es decir, no siento la presencia de Dios. No que tengamos que sentir algo de manera sobrenatural, pero la sensación de sentirse absolutamente solos en el mundo. Es una situación muy difícil otra vez. Fíjense lo que dice el versículo 2, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y esto nos deja establecidos todos los parámetros para este tipo de depresión, ¿verdad? Porque hoy es moneda corriente hablar de depresión y absolutamente todas las personas hablan de depresión. Estos últimos años con la pandemia es algo que explotó de manera exponencial, pero acá el enfoque es completamente distinto. Acá está hablando de una experiencia exclusiva del creyente, porque sabe que su sed es por Dios, tiene sed de Dios. Conoce a Dios, lo llama el Dios vivo, el Dios que tiene vida en sí mismo, el Dios que da vida, a diferencia de los dioses de los hombres, que son dioses muertos. Dice, Dios vive por siempre. Cualquier otra causa de depresión no está contemplada acá. Esta es la depresión que tiene el creyente por sentirse lejos de Dios. Aquellos que no conocen al Señor claman y se entristecen y se deprimen por alguna razón egoísta, porque sus deseos no se cumplen. O creyentes a medias, lo voy a decir de esa manera, que se frustran porque las cosas no salen como ellos querían. Entonces, por ahí decían, bueno, yo deseo casarme con tal persona y tal persona no le da bolilla. Entonces dice, no me salieron las cosas como quería y estoy deprimido. No es esa depresión de la cual está hablando acá. Es una experiencia completamente distinta. Acá él dice que tiene sed de Dios, del Dios vivo, que tan solamente Dios puede saciar su sed y absolutamente nada más. Imagínate estar en esta situación, estar andando por el desierto. Y si estuviste alguna vez en el desierto, hay un momento que se pone fea la situación, ¿no? Que te agarra, te pega el sol, empezás a insolarte, a deshidratarte, necesitas agua. Imagínate estar así sin agua y caminar por varias horas en el desierto. Y la sed comienza a causar efectos en tu vida y estás desesperado por sed. Y de repente viene una persona y te da una botella y te dice, tomá. Y lo abrís y es nafta. ¿La tomarías? Está fría, te dicen. Está helada, la acabo de sacar del freezer. ¿La tomarías? No. No saciaría tu sed, ¿verdad? Solamente el agua, tal vez una gaseosa fría. Solamente el agua saciaría la sed. Y el salmista dice justamente eso. Yo estoy desesperado por Dios. Quiero encontrarme con Dios. Solamente Él puede saciar el anhelo que tengo en mi corazón. Ahora, la pregunta para nosotros basados en este pasaje es, ¿qué tanto deseamos a Dios? ¿Qué tanto tenemos realmente la necesidad de su presencia? ¿Realmente hemos llegado alguna vez a esta experiencia? ¿Por qué nosotros extrañamos a la gente? Nosotros, por ejemplo, tenemos amigos que sean, por ejemplo, Juan Marcos y Cintia, han venido a esta iglesia y no los vemos como los veíamos antes, ¿verdad? Y cada vez que nos vemos es un momento especial porque los extrañamos. ¿Por qué extrañas a la gente? Porque no la ves. No la ves por un tiempo y después esa separación te hace sentir anhelos y ganas de verlos. Y cuando los ves es un tiempo especial, ¿verdad? Siempre es así. Y acá está diciendo eso justamente el salmista. ¿Por qué nosotros no extrañamos al Señor? Muchas personas ni siquiera saben lo que es esta experiencia de añorar al Señor. ¿Por qué? Porque no llegan a conocer a Dios. Si no conozco a Dios a través de su palabra, no voy a amar al Señor. Y si no amo al Señor, no voy a entender sus caminos. Y si no entiendo sus caminos, no voy a entender menos que Él es el Dios vivo y es lo único que puede saciar mi alma. Entonces, ¿cómo voy a llegar a anhelarlo de esta manera? Sería imposible.
Esta persona conoce íntimamente a Dios, está sediento de la presencia de Dios, pero al no poder experimentar esa presencia como lo hacía antes, se desespera y se deprime. Y nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a esta persona a tal instancia? Bueno, vemos en el pasaje varias cosas, pero lo primero que vemos en estos pasajes es una serie de expectativas insatisfechas que tiene él. Vemos que este hombre tenía planes para su vida, pensó que estaría en este momento de su vida haciendo ciertas cosas, pero no está sucediendo de esa manera. No está sucediendo como él quería y eso lo está matando. Vemos que justamente eso, Proverbios 13:12 dice que la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Cuando vos pensás que las cosas te van a salir de cierta manera y no suceden y estás esperando para que sucedan, te termina carcomiendo por dentro. Y no está pasando ahora. Fíjense que él se pregunta, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ven que se pregunta, ¿cuándo? No está pasando ahora, tendría que estar pasando ahora, pero no está pasando. ¿Cuándo va a llegar el momento? El momento de dos cosas que él está esperando. Literalmente, él quiere ir y él quiere ver el rostro de Dios. Él quiere ver el rostro de Dios. Los masoretas que cambiaron la traducción, sacaron y pusieron la presencia de Dios. En realidad es la cara de Dios, el rostro de Dios, porque ellos creían que nadie puede ver a Dios y vivir, que es verdad, es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? El Señor dice, nadie puede ver mi rostro y vivir, por nuestra indignidad y por su inmensa majestuosidad y su gloria. Es imposible para nosotros. Sin embargo, el salmista dice que cuando está delante de Dios y viene a adorar, es tan palpable la presencia de Dios para él que es como si estuviese cara a cara con el Señor. Y él dice, ¿cuándo voy a ir? ¿Y cuándo voy a poder estar delante de Dios para contemplar su rostro? Pero está lejos. Está lejos. Para nosotros esto nos parece una pavada, ¿verdad? Porque nosotros, los creyentes de este lado de la cruz, podemos ir a Dios en cualquier tiempo y lugar. En teoría, podemos ir en cualquier tiempo y lugar a Dios, ¿no? Y tener tiempo especial de comunión íntima con Él. Pero para estos hombres, su vida espiritual estaba íntimamente conectada con su servicio en el tabernáculo. Y al no poder hacerlo, está lejos de Jerusalén, siente que Dios está lejos también, y eso lo lleva a una tristeza imposible de imaginar para nosotros. Fíjense que él dice, mi alimento, mi pan diario era llorar, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Es una constante de día y de noche llorar porque no siente al Señor en su vida, porque piensa que Dios está lejos. Pero hay algo que potencia esta situación. Vemos acá, dice, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Ahora, esto no se trata de sus enemigos, no todavía. Eso va a venir después, va a ser nombrado en versículos 9 y 10. Pero acá, si vos analizás el texto en hebreo, el verbo está en singular. Y solamente hay una sola persona acá que se nombra en singular, y es su alma. Es su alma que le está diciendo, ¿dónde está tu Dios? Esto es algo que no debe suceder nunca en nuestras vidas, pero sucede más veces de las que nos gustaría, y es que nuestra alma sea la consejera. Momentos en los que estamos flojos en nuestra vida espiritual y nuestra alma es engañosa, ¿no? Nuestro corazón es engañoso y nos da malos consejos. Creo que todos hemos pasado esa situación, ¿no? Apenas te levantás, de la nada vienen esas ideas a tu mente. 5 minutos más. Sí, no te levantes hoy. No va a pasar nada. No vayas a trabajar. Te mereces un descanso. Seguí durmiendo. Nosotros tenemos que hablar a nuestra alma. Tenemos que ministrar nuestra alma con la palabra de Dios y no al revés. No dejar que nuestra alma constantemente esté. Porque fíjense, él en su profunda depresión, sin una comunión con el Señor en este momento por lo menos, su alma le está diciendo que, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Entonces tenemos el autor que está lejos, por lo menos físicamente. Su alma empieza a hablarle y le dice, amigo, Dios te abandonó. ¿Dónde está Dios? Pero no se queda ahí. Lamentablemente el salmista va un poco más allá en su desesperación. Y vemos que él comete el error de vivir del pasado. Versículos 4 y 5 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud y los guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta.
¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues sí he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Durante mi juventud, hace mucho tiempo atrás, viví en Rosario, viví como 2 años en Rosario. Fui a estudiar al Instituto Bíblico ahí. Y uno de los muchachos que trabajaba conmigo era operador de radio, de una de las radios más grandes de Rosario. Y cada tanto me invitaba, ¿no? Y me invitaba y yo iba a ver cómo manejaba todas las consolas y todas esas cosas. Y era un estudio muy, muy, muy lindo. Y ahí conocí un hombre mayor. No tenía nada, no tenía nada. Tenía lo puesto nada más, y había una oficina que habrá sido de 1,5 por 1,5, y él dormía ahí a la noche. No tenía absolutamente nada. Este hombre había sido jugador profesional de fútbol. Había sido una gloria en su tiempo y había jugado en la primera división de Racing. Y tuvo una lesión que si hubiese sido hoy, en 3 meses estaría jugando otra vez, pero en ese tiempo lo marcó para no poder jugar nunca más. Y luego de dejar de jugar, tomó una serie de malas decisiones que lo llevó justamente a estar con lo opuesto, no teniendo absolutamente nada. Y era llamativo porque de lo único que hablaba ese hombre, era de su pasado. Y de su pasado glorioso en Racing. Y de las jugadas que había hecho. Y te podía describir, casi estabas en el estadio, te describía las jugadas y te decía, no sabés qué gol que metí, no sabés qué jugada que hice. Y le describía, pero de manera perfecta. Pero no teniendo absolutamente nada, lo único que hacía era vivir del pasado, ignorando su presente. Y así sucede acá. Este hombre está frustrado porque las cosas no salieron como él quería, y él recuerda cosas que para él parecen tan lejanas, y eso empeora las cosas. Yo me acuerdo del pasado, dice él, y se derrama mi alma dentro de mí. La idea acá es muy ilustrativa, es como cuando vos derramás un vaso de agua, así se está derramando mi alma dentro mío, porque recuerdo lo que pasaba hace tiempo atrás. Este es un error normal, ¿no? Viajar con la mente a un tiempo pasado que fue mejor, como una vía de escape, es algo que el mundo constantemente nos recuerda con la frase, todo tiempo pasado fue mejor, dicen, ¿no? Y hay como una fascinación con las cosas del pasado, juguetes, música, diferentes modas del pasado que constantemente están volviendo porque la gente dice, todo tiempo pasado fue mejor. Y acá el salmista está haciendo exactamente lo mismo. Su mente viaja hace un tiempo atrás, a una etapa feliz de su vida, y que se acuerda de su servicio. Dice, yo me acuerdo cómo iba con la multitud, y cómo no está en el original, no está en el texto, pero dice, porque me acuerdo, yo guiaba a la multitud de la gente a la casa de Dios. Yo los guiaba para celebrar, yo los guiaba para adorar. Ellos caminaban, muy posiblemente está hablando de alguna de las 3 fiestas principales de los judíos, que era Pascua, Tabernáculos o Pentecostés. Y en alguna de estas 3 fiestas eran festejos masivos, donde cientos de miles de personas, por lo menos acá hasta el tabernáculo, pero después cuando estaba el templo hasta 2 millones de personas se congregaban en Jerusalén para festejar y celebrar a Dios. Pero eran fiestas masivas que duraban días, donde todo, imagínate, tener a cientos de miles de personas, todos en el mismo ánimo, alabando y adorando al Señor, y Él los guiaba. Se festejaba al Señor. Por supuesto que había religiosos que solamente iban por religiosidad, pero la gran mayoría, y evidentemente este hombre, lo hacían porque era la razón de su vida, adorar al Señor. Y él dice, yo me acuerdo cómo yo guiaba a la multitud, cómo íbamos celebrando juntos y adorando al Señor. En medio de él caminaba con voz de alegría y de acción de gracias con la muchedumbre en fiesta. En medio de todo este ruido, agradeciendo al Señor. En esos momentos él experimentaba de forma especial la presencia de Dios. Su alma era saciada, pero ahora no. Y su alma se derrama en su interior. Realmente eso es un error. Y es un error para el creyente vivir de esta manera. Nosotros no podemos vivir del pasado. Realmente, no podemos creer, no podemos creer que todo tiempo pasado fue mejor. Es más, Salomón nos recuerda esta verdad en Eclesiastés 7:10. Él dice, no digas por qué fueron los días pasados mejores que estos,
Pues no es sabio que preguntes sobre esto. No tiene sentido. No es inteligente. Porque el tiempo que pasó, ya pasó. Y no va a volver. Y no podés cambiar lo que pasó en el pasado. No podés vivir del pasado. No podés descansar en el que en el pasado las cosas estaban mejor. Es lo que el Señor hace, por ejemplo, cuando reprende a la iglesia de Sardis. Vamos a ver que en Apocalipsis, si lees las iglesias, cuando habla Sardis, le dice: vos tenés nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Porque la iglesia vivía de las glorias que había tenido un tiempo atrás. Sin embargo, ahora estaba muerta. Y el Señor dice: no podés vivir del pasado. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es el Señor, como cantábamos hoy, que Él es soberano y Él está en control de absolutamente todo. Mi pasado, mi presente y mi futuro, lo que fue pasado es parte de su plan perfecto y no lo puedo cambiar y no lo voy a solucionar porque ya pasó, y no vivir del pasado. Y es lo que el salmista empieza a hacer en nuestro salmo. Él comienza a reconvenir su alma. Él comienza a hablarle a su alma y comienza a decirle: ¿por qué te desesperás, alma mía? ¿Por qué te turbás dentro de mí? Estos pasajes, estos verbos, tienen la idea de doblarse, de agacharse en humillación, estar conmocionado, como, viste que dicen: no, estoy llorando en posición fetal. Bueno, básicamente es eso, te tirás al piso, te doblás y te pones a llorar desesperado. Dice: alma, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás abrumado? ¿Por qué estás haciendo esas cosas ahí adentro, alma mía? Dice el salmista: esperá en Dios. Esperá en Dios porque he de alabarlo otra vez. Le está diciendo, ahora está reconviniendo a su alma, está aconsejándola: sé paciente, alma mía, tenés esperanza. Pero no esperanza en algo vacío, no en sentimientos de cosas buenas que van a venir, como por ejemplo, le puedes preguntar a tus compañeros de trabajo que no conocen al Señor: yo tengo fe que todo va a estar bien. ¿No? ¿Por qué? Y no, porque creo que va a estar... No es en algo vacío, sino en Dios. Dice: espera en Dios, espera en la persona del Señor. ¿Por qué? Porque él cree que todavía va a alabarlo, todavía va a darle acciones de gracias, es la idea del verbo. Y nuestra traducción dice: por la salvación de su presencia. ¿No? En hebreo es un poquito diferente. Literalmente dice: por las salvaciones de su rostro. Porque él sabe que tarde o temprano va a haber una y otra y otra y otra vez la salvación de Dios, manifestada de diferentes maneras, y va a experimentar los hechos misericordiosos que vienen con la presencia de Dios, con poder contemplar otra vez el rostro de Dios como lo hacía. Y eso, una vez que él comienza a reconvenir su alma, es lo que lo lleva a un cambio de enfoque. Y es lo que vemos en versículos 6, 7 y 8. Él cambia por completo su enfoque. Dice: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, desde las cumbres de El Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Luego de vivir del pasado sin resultados positivos, como vemos acá, el salmista finalmente se enfoca en el Señor. Vean que le habla directamente a Dios y es su Dios. Le dice: vos sos mi Dios, vos sos mi Dios. Y le cuenta lo que sucede en su interior. Y eso es muy bueno, es muy saludable para nosotros. Dios lo sabe completamente, absolutamente. Nosotros lo sabemos. Pero es saludable, es bueno venir delante de Dios y exponer todo lo que está sucediendo en nuestro corazón, de manera sincera, para que Él pueda sanar esa situación. Dice: mi alma está deprimida. Entonces recuerda. Él recuerda no tanto las fiestas que disfrutó, sino al Dios que adoró ahí. El Señor que gobierna sobre su vida. Aún a pesar de la distancia, porque lo que nos dice el texto acá es que Él está lejos de Jerusalén. Él está a 260 kilómetros de Jerusalén, al norte, en una de las elevaciones del Monte Hermón, donde realmente, que es Dan al norte, donde nace el Jordán. Él está ahí en esas montañas. Y desde ahí, a la distancia, vuelve a buscar a Dios. Y este reenfoque lo lleva a darse cuenta que el Señor está en control de todas las cosas. El Señor está absolutamente en control soberano de cada detalle de su vida. Y es lo que nos da a entender cuando dice en versículo 7: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. No sé si te pasó alguna vez que
que fuiste al mar. Y yo recuerdo cuando fui, la primera vez que fui al mar, era no, la segunda vez en realidad, pero estaba en 7º grado, viaje de egresados. Y todos me decían, al mar tenés que tenerle respeto, ¿no? Porque y yo estaba, tomátela, es agua. Entonces me metí, seguro. En ese tiempo nos llevaban de viaje de egresados a Chapatmalal, ¿no? Que es brava la costa de Chapatmalal. Y me metí cada vez más profundo. Digo, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. De repente vino una ola y me envolvió y me contorsionó de maneras que jamás imaginé. Dobló todo mi cuerpo y literalmente me escupió en la playa y ahí quedé retorcido, humillado, dolorido. Bueno, aprendí una lección. Es lo que dice el salmista acá. Dice, el Señor lo que experimentó es como si las olas del mar le pasaran por encima. Y todas las olas y toda la turbulencia del mar pasase por encima de él. Pero lo que sorprende es que él entiende que es parte del plan soberano de Dios para su vida, porque dice que fue Dios. Dice, un abismo llama a otro abismo, pero tus olas, tus ondas, le dice a Dios, pasaron por encima mío. Fueron tus ondas, fueron tus olas que me llevaron de un abismo al otro. Fuiste vos que me pusiste ahí, Dios. Y tenemos como resultado, cuando él entiende la soberanía de Dios, versículo 8, él dice, de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, elevaré una oración al Dios de mi vida. Hasta ahora, no es muy notable en la traducción, pero hasta ahora él viene llamando a Dios por sus nombres genéricos, ¿no? Los nombres generales para Dios en el Antiguo Testamento, Elohim, Elohai, que significa mi Dios. Luego de experimentar todo este enfoque, él dice Dios, y lo llama por su nombre en nuestras traducciones, Reina Valera, Jehová, Yahweh, el nombre de Dios, el Dios autoexistente, el Dios fiel a sus promesas, el Dios que es fiel al pacto, el Señor. Y él dice justamente eso. De día mandará el Señor Jehová su misericordia. Luego de la oscura noche del alma, luego de la depresión profunda, él cambia su enfoque y finalmente la luz comienza a aparecer. Él dice, al clarear el día, Dios va a dar una orden. Y al mandato de su voz, su gracia, su gesed, su gracia incondicional, su bondad, su gran misericordia va a ser derramada en mi vida. Voy a poder experimentar la gracia de Dios en mí, y esta gracia que él finalmente disfruta en su vida va a producir frutos, porque dice, y de noche su cántico estará conmigo, elevaré una oración al Dios de mi vida, aún por la noche. Fíjense, está lejos, está deprimido y viviendo el pasado. Sin embargo, cuando se enfoca en el Señor y habla con el Señor y entiende que todo es parte del plan soberano de Dios, él dice, yo voy a disfrutar de la gracia de Dios. Dios va a dar una orden, va a enviar su gracia y yo voy a elevar mi cántico. Aún por la noche, cuando la luz deja de ser, él va a estar bien. Su alma va a estar tan satisfecha por la gracia de Dios que va a cantar al Señor sin importar lo que sucede. Eso es una buena señal, ¿no? Cuando uno está bien con el Señor, quiere cantar al Señor, ¿no? A pesar de la voz, muchas veces quiere cantar al Señor, sin importar el lugar donde esté, sin importar lo que suceda en la vida. Él dice, yo voy a cantar al Señor. Y yo voy a elevar una oración. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de mi vida. La única razón de mi existencia es el Señor. La única explicación para cada cosa que sucede en mi vida es el Señor. Él es el Dios de mi vida. Y es lo que vemos al final de nuestro salmo. El autor está orando y ora mostrando que él tiene una determinación. Es la determinación de esperar en el Señor. Versículo 9 hasta el final del salmo dice, a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser
y mi Dios. Finalmente vemos que el Salmo se dirige definitivamente a Dios. Dice, a Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? Esto parece una queja, ¿no? Pero a la luz del Salmo no es irreverente para nada. Dios es su roca. Él dice, diré a Dios mi roca. Dios es mi roca, es como un risco que está elevado, al cual no es como un monte, sino algo que se levanta como una torre, ¿no? Mucho más irregular y al cual nadie puede llegar para lastimarlo. Es Dios quien mantiene la firmeza en su vida y es lo que dice él acá, donde él se encuentra seguro. Y lo que dice de manera de pregunta es una manera poética en hebreo de decir, no diré a Dios por qué me has olvidado, sino mi roca, no te olvides de mí. No te olvides de mí, estoy acá, no te olvides de mí. ¿Por qué ando sombrío? Dice él, por la opresión del enemigo, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios, me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Los enemigos son reales. Los enemigos son una realidad, están frente a él constantemente, cada día, y se burlan de la esperanza de este hombre. Y sus palabras son tan duras que dice el salmista, es como si quebrantaran mis huesos, si con un golpe quebraran algunos de mis huesos. Ellos ven la tristeza de este hombre, lo vieron afligido, lo vieron añorar a Dios, tal vez lo vieron llorando y le preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios del que tanto hablas? En el cual pones tu esperanza. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena vivir piadosamente? ¿Vale la pena vivir para este Dios que del cual tanto hablas? Pero vean su enfoque ahora. Y la frase se puede traducir, ¿por qué voy a caminar vestido de luto? ¿Por qué voy a andar caminando como si alguien se murió? ¿Por qué voy a andar en oscuridad? ¿Por qué voy a andar entre las sombras si sé que Dios es mi roca? No tiene sentido. Si realmente conozco a Dios, voy a confiar en Él. Si realmente conozco a Dios, voy a descansar en lo que Él soberanamente tiene para mi vida. Nuestro salmo termina con las mismas palabras, ¿no? Él dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Otra vez termina hablándole a su alma. Es lo mejor que podemos hacer para salir de una situación de depresión, para animarlos. Le dice al alma, no hay razón. No hay razón para estar abatido, no hay razón para estar turbado. Espera en Dios. Espera en Dios, tené paciencia. Tené esperanza. Alma mía, no estés turbado, tirado en el piso. Levántate, espera en Dios. Él va a mostrar su gracia, tarde o temprano Él va a mostrar su gracia, porque Él es fiel. Su cántico va a estar en tus labios otra vez, alma mía, alma. Vamos a estar bien. Vamos a alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser. Él es mi Dios. Entonces nada puede salir mal. Alma, espera. A mí me encanta que este salmo termine así. Porque si fuera una película diríamos que tiene un final abierto. No nos dice, y el hijo de Coré, ¿no? Como ponen así en la foto, como las películas de antes ponían una leyenda, y el hijo de Coré vivió fielmente al Señor y felizmente en Hermón, aunque nunca más volvió al tabernáculo. No nos dice eso. Pero no nos dice que no volvió a sufrir otra vez de esta depresión, pero nos deja el final abierto y la solución al alcance de la mano. En la medida que la persona cambia su enfoque, deja de enfocarse en su propia alma, deja de hablar, dejar que su alma le hable y comienza a enfocarse en el Señor y a ministrar su alma con la palabra de Dios, espera en Dios, las perspectivas van cambiando. Las emociones se van acomodando. Y la vida vuelve otra vez a la adoración y la esperanza de poder decir como Él, espera en Dios porque Él es la salvación de mi ser y Él es mi Dios. Y no hay nadie como mi Dios. Hermanos, nosotros podemos caer fácilmente en el mismo estado del salmista. Te puedo decir vez tras vez de aconsejar a jóvenes que te dicen, me siento lejos de Dios, me siento deprimido porque no puedo servir a Dios con el gozo que tenía antes. Podemos muy fácilmente caer en esto, olvidarnos de nuestra comunión con el Señor. Muchas veces podemos caer en la inercia del servicio al Señor y hacerlo de manera mecánica, olvidándonos que es justamente
nuestra comunión con el Señor es lo único que sacia la sed de nuestras almas. Es el Señor el que calma la sed de nuestra alma. Podemos enfocarnos en las cosas equivocadas como hizo el salmista. Podemos ver nuestras expectativas que no se cumplieron de la manera que queríamos y frustrarnos. Es un gran problema eso en nuestras vidas hoy. Como que Dios tiene que estar al pie del cañón para saciar todas nuestras necesidades y todos nuestros deseos y hacer las cosas de la forma en que nosotros queremos. No va a suceder así. Nosotros lamentablemente vivimos en un mundo en el cual cosas buenas y cosas malas les pasan a los hijos de Dios. Y nosotros estamos dentro de un sistema que el Señor creó, pero que está afectado por el pecado, y Dios soberanamente está llevando todo hacia la gloria de su reino eterno. Pero en el medio estamos nosotros, y a veces la vida no sale como nosotros queremos. Y muchas veces las cosas como nosotros queremos y por las cuales oramos durante años no suceden. Y la respuesta de Dios para nosotros es no. Voy a ser glorificado haciendo lo contrario a lo que vos querés. No porque Dios sea malo. Dios es infinitamente y eternamente bueno, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él sabe lo que va a darle gloria en nuestras vidas. No siempre las cosas van a suceder como nosotros queremos. Nosotros podemos enfocarnos como hizo Él en el pasado y decir, bueno, pero yo sé que esta es una iglesia nueva. Tal vez personas dicen, no, pero en la iglesia que estaba antes. O cuando yo recién me convertí, el grupo de jóvenes, te convertiste en el 72, ¿no? Si mi grupo de jóvenes era así, me gustaba y me gustaría así en la iglesia. O no, me acuerdo cuando yo servía. Hoy es tiempo de servir al Señor. Hoy es tiempo de hacer las cosas para el Señor. Hoy es tiempo para vivir para su gloria y no perder el tiempo. No hacer una excusa del pasado y decir, no, pero yo en el pasado fui ujier. No, yo en el pasado predicaba la palabra. Hoy es el tiempo. Hay situaciones en nuestras vidas que nos limitan si nosotros dejamos que gobiernen nuestras vidas. Hay cosas en el pasado que a nosotros nos gustaría cambiar. Cosas negativas que nos sucedieron y que todavía pueden estar esclavizándonos en cierta manera. De una u otra manera creo que todos estamos afectados por eso. Es una locura vivir del pasado, porque el pasado ya no existe. Y si nosotros nos aferramos a la gracia de Dios y nos enfocamos, como dice el salmista, en el Señor y decimos, alma, espera en el Señor porque vas a alabarlo otra vez, todas esas cosas del pasado comienzan a disiparse y el poder de las cosas del pasado ya no tienen efecto en nosotros. Nosotros podemos escuchar el criticismo y las burlas de otros y enfocarnos en las pruebas que estamos viviendo, y esta es una constante. Y tus compañeros de trabajo, tal vez tus compañeros de estudio diciéndote, ¿dónde está tu Dios en un mundo lleno de maldad? ¿Dónde está tu Dios cuando te están pasando cosas malas? Pero Dios está en su trono. Dios está ahí, firme, soberano, reinando, gobernando absolutamente todo. Podemos cometer el mismo error que el salmista y preocuparnos por nosotros mismos. ¿Se dieron cuenta de eso? La cantidad de pronombres personales que usa yo, mi, mío. O nosotros podemos ir al Señor y reemplazar todas esas cosas que son negativas con los recursos que Él nos da. Reemplazar nuestros pensamientos negativos con la verdad de Dios. Su gracia y su verdad están a nuestra disposición si tenemos la intención de venir y abrir su Biblia, estudiar su palabra e ir al Señor en oración. Su palabra nos guía a Él. Su gracia nos consuela y nos da la capacidad de seguir. Nosotros tenemos que hablar a nuestras almas consolándola por medio de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que reemplazarnos, lo voy a decir de esta manera, tenemos que reemplazarnos a nosotros mismos por Dios. Porque el que realmente importa en toda esta historia y en toda esta vida es el Señor y su gloria. Nosotros no somos Nosotros pensamos muchas veces, ¿no?, que somos el centro del universo. Te voy a contar un secreto, no sos el centro del universo. El Señor es. Y cosas malas van a pasar todo el tiempo. Es algo, estoy estudiando el libro de Eclesiastés para predicarlo a nuestro grupo de jóvenes mayores, y es algo que es como una constante, que dice Salomón.
Estamos en un mundo en el que constantemente las cosas te van a salir mal. Y en el que las cosas malas le suceden a la gente que conoce al Señor de manera mucho más notable de que las cosas malas le suceden a la gente mala. Todo lo contrario, la gente mala prospera en este mundo. A la gente mala le va bien en este mundo. Y muchas veces pensamos y decimos, este mundo es injusto. Y sí, es injusto porque está gobernado por el pecado. Pero sobre encima de todas esas cosas está un Señor que es completamente soberano y en control de todo. Él está obrando en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que hacer como el salmista. Nosotros nos aferramos a Él. Y decimos, Él es nuestra roca. Él es mi roca. Y le damos la gloria a Él. Y cambiamos nuestro pasado. Cambiamos aún nuestra situación presente, si es necesario, por el futuro. El futuro inmediato, pensando en la liberación que nos va a dar la gracia del Señor, esperando en Dios. Sabiendo que mientras respiremos, mientras hay vida y esperanza y pronto podemos tener una nueva oportunidad de alabar al Señor y ver sus obras de salvación como constantemente Él lo hace en nuestras vidas, pero también pensando y animándonos en el futuro glorioso que nos espera como hijos de Dios por la eternidad. Eones y eones eternos vamos a disfrutar de su presencia cara a cara, sin el tropiezo del pecado, sin las cargas de nuestro propio pasado, sin absolutamente ningún tipo de interrupción, por la eternidad, disfrutar de su presencia. Quiero terminar con una frase de una escritora que es muy conocida, se llama Corrie ten Boom, y creo que ilustra bien nuestro salmo. Ella dijo, si mirás el mundo, te vas a angustiar. Si mirás dentro tuyo, te vas a deprimir. Pero si mirás a Dios, vas a encontrar descanso. Y ese es el consejo que nos da nuestro salmo. Nuestra vida puede complicarse a veces. Sin embargo, aquel que se enfoca en el Señor tiene la esperanza de poder vivir una vida plena y satisfecha y que sea para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque es una revelación tan perfecta que aún hombres que han atravesado situaciones de desesperanza y pecado como las que vemos en nuestro salmo, quedan plasmadas para que nosotros podamos aprender y que nosotros también podemos encontrar una salida que te glorifique a ti cuando estamos atravesando esas situaciones. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos tener esperanza y te damos gracias porque tú sacias la sed que hay en nuestra alma, Señor. Por favor, pedimos, Señor, que bendigas el resto de nuestra reunión. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.